El giro inesperado que tomó el caso de David de los Santos. Qué pena, qué pena. Ahí hay varios culpables de lo que sucedió. Vamos a empezar con la familia. La familia tenía sus bemoles. Sabía desde un principio el padecimiento de este joven. Nosotros vamos a demostrar en este reporte por qué decimos que la familia sabía. Y es doloroso y triste que aquí las personas quieran ocultar un padecimiento mental de un familiar, que no quieran reconocer cuando alguien tiene un trastorno de salud mental. Eso no es una vergüenza, pero peor, el manejo que dio la plaza, esa plaza comercial, a una persona con problemas de salud mental. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué garantías tiene usted de ir a gastar su dinero o de andar con un familiar que pueda detonar en una crisis de nervio o un ataque de pánico? Lo van a sacar a la calle, se lo van a entregar a la policía para que se lo madure a golpes. Yo que tengo un hermano que es especial y lo cuidamos y protegemos, pero ¿y aquellos que no tienen el grado de conciencia que tenemos nosotros? ¿Van a padecer lo mismo que David? No, aquí hay que legislar, esos vagos del Congreso que hagan algo, pero también la policía. ¿Cuál es el grado de preparación que tienen esos agentes? ¿Cómo la plaza recluta ese personal que ve, porque en esos videos se ve que ese muchacho no estaba bien? Y aún así se lo entregan a la policía. No había otra manera de salvaguardar la situación, de llamar a la familia. Ok, él no tenía documentos porque su misma hermana dice que salió sin documentos, que está ahí en el dispositivo de medida de coerción, pero podían, así como lo esposaron a la camilla y lo tenían con un suero, podían haberle aplicado un tranquilizante, llamar a un médico. Esas plazas no tienen un médico para cuando alguien tiene un evento de salud, por lo caro que es todo ahí. Entonces, señores, hay que buscar la manera de que esto deje de ser una selva, palabra que no le gusta a doña Raquel Arbaje, pero doña Raquel, si eso que pasó en Agora Mall no es propio de salvajes, entonces, ¿cómo le vamos a poner a eso? ¿Esto es una selva? En un país mínimamente civilizado, con la forma y el comportamiento que tenía ese joven, lo que debió hacerse era llamar a un especialista, a alguien con un conocimiento médico, para que lo calmara o tratar de persuadirlo. No, la policía. Pero imagínese usted si el supervisor de la plaza no es ni bachiller. Porque los empresarios de este país lo quieren todo, no pagan. Miles de casos como este sucederán en este país si no se pone pronto un stop a esto. Vamos a ver el reporte, esta investigación que hemos hecho sobre lo último que ha acontecido con el caso de David de los Santos. Ah, y por cierto, aclarar que por qué yo estoy molesta con la familia, no fue porque no me dio la entrevista, sino porque ellos, luego de ver el video, cuando mi equipo estaba allá, que ya ellos sabían y tenían conocimiento de todo el tiempo, de todo lo que ese joven había pasado y había vivido. Y mi equipo ahí 2 horas, hacen así con la manito, la hermana, no, la entrevista no va. Pero ya ellos habían visto el comportamiento de él, pero ya ellos sabían que él venía arrastrando un comportamiento extraño. Obvio que no justifica la muerte ni la actuación de los policías, ni tampoco de los verdugos de Agora Mall, que fueron los que iniciaron y provocaron esa muerte. Para mí, la responsabilidad inicial es de Agora Mall. Entonces, la familia tiene su cuota, tiene su cuota. Ellos sabían y ustedes se van a dar cuenta en el reporte el por qué. Y repito, todo lo que vivió ese joven fue una vida de martirio.
queriendo ocultar una condición, una orientación que no era aceptada por su familia, porque el joven era gay, y hay que decirlo. Era gay, pero ellos no lo aceptaban, ellos no querían. Ustedes lo han vuelto a escuchar hablar a ellos. No. Pero ¿quién provocó que ese joven se distorsionara o se orientara? El testimonio está ahí, la violación. ¿Y de quién es familia? ¿Quién fue que le hizo esa violación? Entonces, por Dios, penoso. Vamos al reporte. Con la publicación del dispositivo de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la brutal golpiza que llevó a la muerte al joven David de los Santos, y que salieran a la luz los videos donde el hoy fallecido hiciera su recorrido por la plaza Agora Mall, la cual le sirvió como inicio en el corredor de la muerte, y los que se grabaron cuando estuvo en la celda, se han revelado detalles que confirman que si bien la muerte física le llegó a David ese día, desde antes venía muriéndose a cuotas. El David que vimos en las fílmicas de la plaza se muestra desorientado, y desde antes de llegar allí todo apunta que su comportamiento no era el de siempre, hecho que sus familiares notaron, específicamente su hermana, que aunque nunca lo dijo durante las protestas y sus pedidos para que se esclareciera la muerte, sí se lo dijo al Ministerio Público, según el dispositivo de medida de coerción. Ellos eran un poco comunicativos conmigo, como padre. Y yo, analizando en mi cabal como padre, digo yo que ellos fueron también inteligentes, porque ellos si sabían que David estaba en esa condición, deberían de hacer, por ejemplo, algo que sea dramático para darle seguimiento, a ver qué le estaba pasando a él. Porque yo si oigo que él va para el gimnasio y está en esa condición, digo yo, yo voy cerca del gimnasio, yo voy contigo, y me quedo cerca a ver qué es lo que está pasando. Si vemos a detalle las declaraciones de la madre de David tras ver los videos de la plaza donde este hostigaba a una mujer, la hermana, aún sabiéndolo, intenta desviar la atención y desmentir a la señora, es decir, muestra la intención de ocultar que David actuaba de manera irregular. Puso la mano así para que le supiera de cosas en Ágora, porque esa mujer lo denunció, dijo que le estaba amenazando. Él la estaba amenazando, sí, él le dijo, sí. Él le dijo, tú te mueres mañana porque yo soy Dios, porque yo soy Dios quien le dijo. ¿Verdad? Eso yo lo vi. No. Si el video nosotros lo vimos. Las autoridades de la plaza fueron los primeros en tener contacto con ese David que a leguas se notaba que no estaba bien. Y uno se pregunta, ¿fue correcto el protocolo de mandar a llamar a la policía? Según el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Julio Chestaro, el joven debutó en una crisis de salud mental, por lo que debió ser llevado a un hospital de la red pública. Pero contrario a eso, en el video donde David estaba encerrado en el cuarto de seguridad de la plaza, se oye a uno de los agentes ufanarse de llamar a la policía y dejar dicho en pocas palabras que estos debían ir en patines a su solicitud, sobre todo los del destacamento de Naco. ¿Cuál será la conexión o la cogioca? Averigüen ustedes. Nunca se tardan aquí cuando lo solicitan. No, solo llaman de una vez. Claro, Dime de una vez. A mí que me toca el bobo ese, tienen instrucciones precisas que suelten lo que estén haciendo y arranquen huyendo para acá. Hay policías que dejan la comida por mitad y que arrancan huyendo, porque para no irme la boca mía. Yo estoy en una posición de demandarlo, depende de lo que arroje la justicia. ¿Por qué razón? Por negligencia, falta encubrimiento de prueba, del comienzo de un asesinato. ¿Quiénes son que lo esposan a él antes de llevarlo al cuarto? ¿En qué forma lo esposan? Porque yo estoy seguro que la pistola le sacaron para poderlo someter.
y que le cayeron una turba de hombres con la fortaleza que él tenía para poderlo someter. La mayoría de las plazas aquí no tienen personal paramédico. Ese es un problema. Y hay personas y él no es ni el primero ni el único que se presenta con problemas de ese tipo en una plaza. El problema no está, la intención no es coger la persona y esposarla y llevarla presa. Hay que ver cuál es el que está jefe de seguridad tiene que usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y ver la condición de esa persona. Si es una persona que está en condiciones depresivas, lo más probable es que utilicen un paramédico, si tienen un paramédico en el edificio o en el negocio ahí en la plaza, o de lo contrario, llamar entonces al 911. Cuando se llama al 911 tienen dos ventajas. Una, generalmente cuando se llama al 911, el primero que llegue es la policía. Entonces, ahí llega la policía y después, luego, casi siempre después que llega la policía es que llega el personal médico. Entonces ahí las cosas se le busca y se le da un manejo a la situación. No hay que tener 3 maestrías en salud mental para darte cuenta que alguien que tiene unas conductas exacerbadas necesitan un tipo de atención que tú simplemente vas a hacer el referimiento de, mire, eso no es de mi competencia, vamos a llevarlo para acá. Cuando alguien se desmaya en la calle, llaman al 911 para que lo lleve a un hospital a ver por qué se desmayó. Pero si alguien empieza a hablar incoherencias o a quitarse la ropa o se quiere suicidar, lo llevamos a un destacamento. No entendimos el cómo operamos, pero definitivamente hace necesario que tengamos atención y recursos en salud mental. Y es que el punto donde se pudo cambiar el destino de David fue la plaza, de la que cabe decir sigue subida al tren del ocultismo. Pues a la fecha las imágenes de lo que pasó dentro de la tienda Senses son un misterio. Si el agente que llamó a la policía no se hubiese ufanado de su poder, hoy la historia sería distinta y quizás la salud mental de David habría estado en las manos correctas. Lamentablemente, a la fecha de hoy, la seguridad privada carece de un marco de legitimidad que la regule. Yo entiendo que muchas plazas comerciales y otros tipos de negocios que no son plazas comerciales, entiendo que de ahora en adelante también deben de ajustarse a esos tipos de protocolos para evitar esos inconvenientes y que pasen hechos tan lamentables como el que acaba de ocurrir. Pero la carga que arrastraba David venía de muchos años antes y por desgracia coincidió con ese terrible día donde lo testificó todo, lo que pudo ser el detonante del sufrimiento previo a la golpiza. La perradora es la asquerosa, es la que vive en la orilla de una cañada. ¿Tu madre? Aparte de eso, también es la perradora, porque ella se declaró así, pero adivinen quién es en realidad. La divinidad y la gracia de este mundo. Porque si ella no viene, si ella no viene, no hay forma. Yo te entiendo. Si ella no viene, yo no salgo. Soy niño. Aguanta un ratico y después vamos a hablar suave. No, yo quiero hablar ahora. Chévere. Soy un niño de 4 años. Puro marico. Mira, 4 años, mi loco. Mira, me hicieron la vida imposible. Me hicieron pájaro. Pájaro, mi primo a los 7 años me violó. ¿Qué te hizo tu primo? Mi primo agarró. El palmo es pichirro. Me lo durísimo. Y después que me lo durísimo, me llevó a la iglesia. Después que me llevó a la iglesia, me predicó la palabra. Me enseñó cuál era mi mamá. Le dijeron que era Damiana Correa. La perra bola de los 9 años, la que no estudió. La que nunca pudo aprender a leer bien, la que nunca pudo escribir correctamente, porque le dieron la dislexia. Entonces, mi amor, te quiero decir hoy en día que te está hablando tu Dios. Independientemente de lo que... Hombre, el diablo. Sus palabras desgarran el alma, violado por un supuesto primo que por sus declaraciones era alguien mayor y que luego lo llevó a la iglesia. ¡Qué barbarie! Sobre este hecho, curiosamente, la familia no se ha expresado. Y la pregunta es, ¿qué tanto sabían o qué tanto ocultaron este atroz acontecimiento que marcó para siempre la vida de este joven? Mira, yo no puedo hablar del caso de él como tal porque sería ser antiética. Yo no lo evalué y obviamente post-mortem no hay una forma de evaluarlo que nos dé esa profundidad. Podemos hacer un poco de psicohistoria, de psicobiografía y conocer algunas cosas a través de quienes lo conocieron.
pero no te puedo dar un diagnóstico per se de él porque yo no lo evalué y hacerlo sería antiético. Ahora bien, lo que nos dicen todas las investigaciones referente al tema de abuso sexual infantil es que deja secuelas. El abuso sexual infantil es uno de los traumas más difíciles, llegando inclusive las víctimas a desarrollar trastorno de estrés postrauma complejo, llegando a desarrollar trastornos de personalidad, pueden llegar a desarrollar trastornos de bipolaridad, es decir, trastornos del estado de ánimo como depresión, trastornos de ansiedad, como hemos visto el tema, por ejemplo, de ataques de pánico. Puede detonar en un sinnúmero de trastornos que van a estar ahí. Según la experta en salud mental, el abuso sexual infantil tiene matices muy claros que hacen a la víctima vulnerable. El niño y niña está desprovista de poder. No es lo mismo yo enfrentarme, por ejemplo, a ti, que eres un adulto. Yo puedo competir contigo en poder, porque somos dos adultos, tenemos la misma edad o tenemos el mismo poder emocional, social, cognitivo. Pero un niño no tiene ese poder. Y el abusador siempre está por encima. De hecho, por eso es que se da el abuso, porque hay una diferencia jerárquica de poder. Un grande, un mayor sobre un menor. Eso tú lo puedes ver en una balanza. ¿Qué va a pesar más? El que tiene más poder. Deberían de presentárselo a la justicia. El Ministerio Público debería de investigar quién fue el violador de David. Deberían de investigarlo y presentárselo a la justicia también, porque es un deplorador. Si uno lo hizo con David, ¿con cuánto no lo habrá hecho en el entorno? Porque yo nunca hablo por David, sino el arrastre de consecuencias que hay con nosotros también. Para nadie es un secreto que muchos niños, por su sexualidad, por su identidad y expresión de género, son violados en nuestro país, principalmente por familiares y personas muy allegadas, muy cercanas a ellos. Y eso no se toma en cuenta, hasta no se hace política pública y es lamentable. Soy un niño de 4 años. Mira, 4 años, mi loco, mira, me hicieron la vida imposible. La burla de los compañeros de celda y policías cuando David reveló lo sucedido es un común denominador cuando alguien muestra un comportamiento amanerado, lo que aumenta su sufrimiento y traumas. Pero ¿qué hay de la iglesia en la que David fue criado? ¿No pudo ser la represión y condena de que su naturaleza es un pecado también el determinante de su dolor? Inmediatamente un niño se dan cuenta de que un niño tiene una orientación sexual, identidad de expresión de género diferente. En las escuelas son enviados psicólogos, son enviados de un sacerdote o simplemente donde un evangélico para que le saque supuesto demonio que tiene. En componentes con los familiares. Y eso es muy lamentable en el país, puesto que esto conlleva una crisis existencial, que lleva a una crisis emocional personal que se puede derivar a suicidio.